Buenas tardes a todas y todos. Esta es una regrabación de la presentación que tuvimos el día de ayer. Debido a fallas técnicas no había podido presentarla adecuadamente, así que se decidió realizar una nueva grabación. Sí, esto para mejorar la posibilidad de decir lo que quería decir. Bien, siendo invitada a esta charla, digamos, con el título de Agua, conflictos y desigualdades en tiempos de pandemia, lo primero que quería generar es una caracterización acerca de qué es lo que esta pandemia del COVID-19, como se la titula, genera, y en realidad lo que estamos diciendo es que esta pandemia es una expresión de una crisis civilizatoria. Y cuando nos referimos a crisis civilizatoria, nos referimos a la crisis del capitalismo, a una crisis ecológica y a una crisis epistémica, si se quiere, a una crisis de conocimiento, en donde el relativismo llevado al extremo construyó la destrucción de los datos de la realidad como un modo de la toma de decisiones políticas, como un modo de concebir las decisiones políticas. Esto es lo que voy a tratar de explicar o exponer en pocos minutos, y justamente llevado a la idea del agua y a una reflexión acerca de cómo es necesario construir conocimiento para la organización, para avanzar en nuevas determinaciones de una post-pandemia. Entonces, cuando decimos que la pandemia es una expresión de una crisis, es la expresión de una crisis que ha llevado a límites, tanto internos como externos, este sistema y este modo de reproducir el orden social. Estamos diciendo estas dos cuestiones que siempre estoy repitiendo y que tiene que ver con un límite interno, que es la construcción de desequilibrios en las relaciones sociales, que construye pobreza y desigualdad social, que construye injusticia a medida que se desenvuelve justamente este sistema capitalista de producción. Y por el otro lado, construye el límite externo, que supone el desequilibrio con la naturaleza y que trae aparejado el exterminio de la biomasa terrestre, que posibilita nuestra vida en el planeta. Con lo cual, este sistema ha ido configurando estos dos grandes desequilibrios a medida que se ha ido desenvolviendo, y justamente lo que decimos es que la pandemia expresa la interconexión de estos dos grandes desequilibrios y que construye en su conexión o interconexión grandes vulnerabilidades cada vez más específicas, y que llevan a situaciones cada vez más catastróficas, como puede verse en cada uno de los eventos naturales que pueden, como un ciclón, como un temporal, como un terremoto en Haití, o como efectivamente la pandemia, que es un caso muy específico porque muestra también los niveles de globalización y de mundialización de todas las funciones de la organización social a la que hemos llegado. Podríamos decir que estamos en el tránsito o en la crisis del tránsito de un modo de estructuración hacia otro. Ahora bien, a medida que este avance, digamos, de estas relaciones se fueron desenvolviendo y se fueron desarrollando, el agua, así como el aire, como la tierra en primer lugar, se van subsumiendo a la producción capitalista. O sea, tenemos una subsunción de los elementos básicos de la vida a las formas capitalistas de producción. El agua, digamos, como habíamos hablado ayer, no queda exenta de esta producción y se subsume a su lógica, produciendo también como consecuencia estos dos límites. El límite interno, que supone la construcción de pobreza, de desigualdad social y de injusticia hídrica, justamente, la imposibilidad de dar a cada quien lo que le corresponde, pero no solo injusticia entre los humanos, sino también con la naturaleza, el agua necesaria para la reproducción de todos los elementos que no forman parte
de la producción humana, de la vida, pero que forma parte, digamos, del mundo externo, si se quiere, del medio ambiente, de la otra mitad del ambiente, pero de la cual también nosotros formamos parte y necesitamos garantizar su existencia para también garantizar la propia. Mucha de esta pandemia nos muestra que este avance sobre los límites de la naturaleza, este avance sobre las producciones de cada vez más distintos tipos de alimentos o el desmonte de distintas selvas, nos ponen cada vez más en conexión con nuevos virus, con nuevas formas de enfrentar, etc. Con lo cual, digamos, este es un límite que estamos llegando. Volviendo al agua, también se produce este límite externo, digamos, que tiene que ver con este desequilibrio específico en el agua. Podemos pensar que se empieza a producir una incapacidad de reproducir el ciclo del agua. Se generan cada vez más contaminación, etc. O sea, tenemos la imposibilidad de reproducir y la pérdida efectiva de agua para la vida. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente llevando al agua, digamos, como un bien a la determinación, a la subsunción bajo la égida capitalista. Lo que produce justamente es estos nuevos desequilibrios, estos dos límites también en el agua, y produce efectivamente un aumento de la vulnerabilidad que, puesto en situaciones de desencadenamiento de determinadas cuestiones físicas, ambientales, situacionales, provocan grandes situaciones catastróficas. De esta manera se desarrolla el conflicto, justamente, que no es en relación directa a el estado natural de la cuestión, digamos, ya que no hay naturalidad en esta cuestión, sino que tiene que ver con la forma en que los seres humanos somos capaces de organizarnos y construir justamente una forma de vida no excluyente entre los hombres y tampoco con la naturaleza. Por lo tanto, a medida que avanzamos en esta incapacidad de coordinación de las operaciones entre las personas, generamos estas situaciones de conflicto que tienen que ver justamente con el cómo nos organizamos para la producción de agua, de vida en el mundo. Y así, en esta evolución de los conflictos se genera el territorio político y económico del agua, que tiene que ver con las distintas formas en que este elemento, este bien natural convertido en recurso para la producción y para la vida humana, digamos, olvidando muchas veces la producción de la vida no humana, justamente, empieza a aparecer a confrontaciones o distintas formas o salidas que tienen que ver con distintos niveles de análisis y con distintos actores, ¿sí? Entonces tenemos lo que decíamos, empresas privadas rivales por proyectos económicos, empresas y gobiernos por la instalación de políticas acerca del agua, políticos rivales por proyectos justamente diferentes, que se está dando, por ejemplo, ahora la disputa por la Ley General de Aguas en México, y justamente tiene que ver con los proyectos políticos rivales en función del cómo nos vamos a organizar para generar una nueva ley, una nueva forma de entender el agua, etc. Ciudadanía y gobierno por el acceso, por la gestión, por la justicia hídrica, los ciudadanos entre sí, y también pensando que cada vez más el crimen organizado aparece, sobre todo en México, como un actor preponderante en los modos de organización y de utilización de su fuerza y poder para la gestión y el control de este agua, cada vez más visto como mercancía, como recurso, o sea, cada vez más subsumida y subordinada a las condiciones de producción capitalista. Por lo tanto, llegado a este punto de crisis civilizatoria y pensado fundamentalmente sobre el agua, pero en general como también el agua podría ser una expresión de las formas en que somos capaces de organizarnos, estamos pensando justamente en que desde los lugares, nuestros ámbitos de lucha, desde el lugar donde estamos parados, es necesario la construcción
o apelar o avalar o luchar justamente por la construcción de conocimiento como un mecanismo para generar nuevas formas de organizaciones sociales. Digamos, hay que repensar el modo de organización, que sea una organización que no sea exterminadora de las condiciones de existencia de vida. Y cuando hablo de eso, hablo justamente de la producción de una forma de organizarnos para la transformación de los mecanismos que actualmente reproducen este orden social que nos está llevando y nos está empujando casi con una necesariedad ontológica hacia el exterminio, no solo de nuestra existencia, sino también de la biomasa que produce las posibilidades de nuestra supervivencia. Entonces, como forma de construir este conocimiento para la transformación, conocimiento, digamos, mediado y a partir de una organización que suponga unas formas y unas posibilidades de transformación. Lo primero que hay, el paradigma que hay que romper es la noción de totalidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos todos nosotros? Y el todos nosotros ya no forma parte de nuestra familia, no es solo nuestro estado-nación que nos ha visto nacer, no es solo nuestra región en el mundo, somos todos nosotros con la naturaleza, con el mundo que nos ha visto crecer. Hay que romper los paradigmas, hay que romper la existencialidad del propio cuerpo, del tiempo de vida de los hombres, hay que trascender las nociones de tiempo y espacio y convertir esta nueva totalidad en formas, digamos, posibles de ser repensadas. O sea, es una ruptura epistémica justamente que hay que realizar. Entre otras, y no menos importante, esta idea de desarrollo, un desarrollo generado desde los grandes centros industriales y avanzar en el conocimiento de la diversidad realmente existente y reconocer en ellas fuentes de conocimiento y justicia social y ambiental. De nuevo, este conocimiento supondría la construcción de un todo diferente y superador de las trabas que hoy tenemos para avanzar en nuestra estructuración de una nueva forma de organización. También, y como parte de los problemas en relación al agua específicamente, esta idea de que los problemas se transfieren justamente con esta transferencia de recursos, transferencia de capital, transferencia de conocimiento. No hay forma de resolver el abasto de agua a quienes todavía no lo tienen con los recursos creados en instituciones que han sido monopolizadas y monopolizadoras de conocimiento y constructoras de reflexiones, justamente monopólicas de lo que es el saber y el conocimiento. Hay que romper estas estructuras, hay que avanzar hacia la producción en los lugares locales, en los lugares donde están las necesidades. Hay que ir y romper los encierros, justamente en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento. No es para enfermarnos, no es para contagiarnos más, pero sí hay que pensar, digamos, la reelaboración de esta idea de confinamiento para la reorganización de nuestras propias fuerzas en la forma, en el avance hacia una salida más comunitaria y no tanto individualista de estas formas, digamos, de transferencia o de encierros o de controles. Y finalmente, avanzar no tanto en la corresponsabilidad de la gestión, sino en la forma de organización para la cooperación. Termino con una frase que quería dejar, justamente que escribimos con mi profesor, digamos, que ya no está con nosotros, pero que siempre ha dejado, digamos, por lo menos en mí, una enseñanza, y él hablaba de una nueva alianza. Y dice así: una nueva alianza entre la humanidad y el resto de la naturaleza se nos impone como la única alternativa para evitar la irreversibilidad del aniquilamiento de nuestra identidad esencial como expresión de una biomasa. Una nueva alianza es posible, pero ella depende de que logremos transformar el modo de producir conocimiento. Entonces, una invitación a todas y todos a construir conocimiento
para la organización y la transformación de estas relaciones sociales que nos están llevando cada vez más a situaciones catastróficas. Muchas gracias y buenas tardes.